generado mucha polémica la postura que asumió México en la OEA a través de su embajador Alejandro Encinas respecto de una convocatoria urgente a cancilleres para abordar la crisis política en Nicaragua, un país donde, aquí lo hemos comentado muchas veces, el mandamás de ese país, Daniel Ortega, anunció hace unos días, poco después del aniversario de la Revolución Sandinista, que no habría más elecciones en Nicaragua, que se acababan las elecciones en Nicaragua, una cosa que causó sorpresa y alarma en el mundo completo. Esto fue abordado en la ONU y México se quedó pues verdaderamente aislado, absteniéndose de votar y además pronunciando Encinas un discurso de por qué no debía aprobarse esta convocatoria. México se quedó aislado, 29 países votaron a favor, incluyendo países que tienen gobiernos de izquierda como Uruguay, como Guatemala, y México se quedó junto con Brasil aislado. México se abstuvo y Brasil votó en contra. Vamos a hablar de esto con Brenda Estefan, internacionalista, a quien le agradezco mucho que esté esta mañana en el programa. ¿Cómo estás, Brenda? Gusto saludarte. Hola, Pascal, igualmente, siempre un gusto estar en tu programa. Bueno, pues, ¿qué te pareció la posición mexicana? Bueno, lo que decías, incluso gobiernos de izquierda, pues se unieron a este voto para llamar a una junta de emergencia a los cancilleres para determinar acciones que se puedan tomar en el caso de Nicaragua. Y la realidad es que incluso los gobiernos de izquierda lo hacen porque esto va más allá de líneas ideológicas. Cuando un país se convierte en una dictadura y a través de una declaración tan dura como la que hace Ortega de decir ya no va a haber elecciones, le pone el último clavo al ataúd pues de la posibilidad de libertad del pueblo nicaragüense, pues debiera haber una reacción internacional. Y el argumento del gobierno mexicano, como muchas otras veces, es el principio de la no intervención, este principio que está en nuestra Constitución, en el artículo 89, pero se nos olvida que en el mismo artículo 89, Pascal, hay otro principio de política exterior mexicana que es el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Uh-huh. Y desde luego que defender los derechos democráticos es parte de los derechos humanos. Y no dice la Constitución cuál va por encima del otro, si es más importante la no intervención o si es más importante la protección de los derechos humanos. Pero el hecho es que los dos están. Y México, durante estos últimos dos gobiernos, lo que hace es utilizar la bandera de la no intervención de manera intermitente de acuerdo a su visión ideológica. Y eso es lo que pues me parece muy criticable, Sí, porque no es un tema de principios. En el caso de Perú, con motivo del encarcelamiento de Pedro Castillo, que está siendo procesado por haber intentado darle un golpe al Congreso, cerrar el Congreso, y está siendo procesado por eso, México ahí pues ha opinado sobre el proceso judicial en Perú. Sí, desconoció políticamente a Dina Boluarte en 2022, ¿no? Y criticó, y también fue en Bolivia. Exactamente, ¿no? O sea, hay casos en los que México sí, digamos de 2018 para acá, en los que gobierna Morena, en México ha intervenido selectivamente o ha opinado selectivamente sobre los procesos internos de otros países, pero en el caso de Nicaragua, como bien dices, y esa fue la columna vertebral del discurso de Encinas, se alega que el principio debe tomarse en cuenta el principio de no intervención. Sí, cuando se trata de defender al gobierno cubano, al venezolano, al nicaragüense, a las tres dictaduras que hay en la región, pues ahí sí hay no intervención, nosotros no vamos a decir nada en contra de ellos, etcétera. Pero cuando decías ya el caso de Perú en 2022 o incluso el de Bolivia con Evo Morales, México acusó que había habido un golpe de Estado, cuestionó a la OEA, le dio asilo a Evo Morales y luego también puso en duda la legitimidad del gobierno que lo sucedió. O sea, ya sucedió tanto en Bolivia como en Perú que México intervino abiertamente, al grado que en Perú, bueno, terminaron expulsando a nuestro embajador en su momento. Sí. Y ahí sí interviene, pero ahora no interviene. Y lo otro que lastima, pues es el canal, ¿no? El tema de que Alejandro Encinas, un hombre
de una lucha histórica por los derechos humanos, por la democracia de casi medio siglo en esas causas, que fue subsecretario de Derechos Humanos, pues haga un lado esta defensa de los derechos humanos, de los derechos democráticos, para mandar un mensaje de que esto no constituye una amenaza a la paz. Es casi doloroso, es una desilusión. Yo ayer hablaba con una persona que fue compañera de bancada de él en el Congreso mexicano y me decía, no lo puedo creer, no puedo creer que una persona que yo lo escuché en sesiones de Congreso defendiendo la democracia con tanta vehemencia, pues haya puesto una posición como esta. ¿Qué significa, Brenda, quedarnos aislados, 29 países de un lado, México y Brasil del otro? Bueno, como en muchas otras cosas, nos hemos ido quedando solos. Nos hemos convertido en un país que tiene una política exterior del avestruz, en donde salimos poco, estamos muy aislados de las cuestiones internacionales, muy concentrados en un solo país. Se entiende por la importancia que tiene Estados Unidos que sea lo que prioricemos, pero cuando se trata de otras agendas, México está ausente. Lo vemos en Europa, lo vemos en Asia-Pacífico, lo vemos en el sur del continente, y lo triste es que cuando salga con principios que favorecen pues a un solo grupo político y no al Estado mexicano, porque la política exterior, más allá de quién gobierne, y esa es la diferencia de los países en donde hay jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no? Esta idea de que más allá de quién esté o qué ideología esté en el poder, Estado, ¿no? Sí. Exacto. Hay cosas de Estado que se rigen independientemente de los cambios de gobierno, para darle, digamos, presencia al país en el mundo, regidos por principios, por intereses, desde luego, de manera también pragmática, y eso es lo que hemos visto desdibujarse. Bueno. Porque más allá de principios, pues vemos la política de una camarilla, de un grupo, que es la que opina en la escena internacional, más allá de los intereses de México, y eso es preocupante. Brenda, te agradezco mucho que nos hayas acompañado para comentar este tema. Gracias, Pascal, como siempre, por la invitación. Muy buenos días a todos. Buenos días, Brenda, Estefan. Son las 8:38, vamos a un corte, regresamos.